Seguimos en nuestro programa y es un gusto presentar a Alejandro Olmos Gaona, quien, lleva muchos años trabajando sobre el tema de la deuda pública en la República Argentina. Su padre, una figura que, dejó una huella muy importante, imborrable, en cuanto a la lucha del pueblo argentino sobre uno de los puntales del saqueo, quizás el más importante en la República Argentina, esta estrategia que el imperialismo ha montado en distintos países del mundo, y en este caso en Argentina, desde hace muchísimo tiempo, hace siglos. Y la deuda, ¿no? ¿Por dónde abordarla? Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Bueno, el gusto es nuestro. Hoy vas a dar una charla invitado por ADUL, por la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Y charlábamos fuera de cámaras que ahora que está de moda la cuestión del déficit fiscal, ¿no? Hoy, la principal causa del déficit, porque de hecho el Estado sigue pagándola, es la deuda. Pero nadie habla de eso. No, porque además originalmente no fue así. Porque originalmente, es decir, el déficit no lo produjo la deuda. Y yo me acuerdo que en la época de Menem, que teníamos superávit primario, se convertía en déficit porque había que pagar los intereses de la deuda ilegal. Entonces había que emitir nuevos bonos y era un reciclaje permanente. Ahora, por ejemplo, el presidente se ha felicitado de que en enero, febrero, marzo y abril hemos tenido un superávit financiero de 1.200.000 millones de pesos, que en dólares son 1.250 millones de dólares. Ahora, eso ha sido festejado por los economistas, por los periodistas, pero nadie dice que en enero, febrero y marzo la deuda pública aumentó 43.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significación tiene un ahorro de 1.250 millones a un endeudamiento de 43.000? Porque además el ministro Caputo sigue endeudando, porque sigue emitiendo letras del Tesoro, ha emitido un bono por 4 billones de pesos reajustable por ser, ha emitido 2 bonos por 6.000 millones de dólares cada uno, con vencimiento en el 25 y en el 26, y es la política que hizo ya en la época de Macri, ¿no? Claro. Entonces, es decir, tenemos que pagar este año alrededor de 6.800 millones de dólares de intereses. El año que viene, 7.000 y pico. Y así increyendo. Entonces, ¿cómo puede funcionar un país cuando hay que pagar todo eso y donde la única solución que se busca es pagar o refinanciarla, por supuesto? Pero además, Alejandro, este tema lo venís estudiando hace muchísimos años, así que lo conocés perfectamente. Hablando con compañeros hace unos días pasados decíamos, desde la época de Greenspan, ¿no? Dejemos de lado la dictadura porque es un gobierno dictatorial, no es un gobierno democrático, pero ya Bernardo Greenspan le mostró a Alfonsín y dijo, acá hay un fraude. Acá no está sentado esta deuda. ¿Cómo vamos a pagar esto? No, y vos sabés que lo grave, a veces me preguntan, ¿por qué no se habla de la deuda? Y mucho menos de las causas penales donde se ha investigado esto, ¿no? Y claro, no se puede hablar de eso porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura, que Greenspan ordenó investigar, era deuda de empresas privadas. Claro. Que le transfirieron al Estado, no deudas que eran lícitas y que por razones del funcionamiento empresario y de políticas del gobierno hubieran producido perjuicio. No, fueron deudas fabricadas artificialmente. En el año 84, el Banco Central informó que esas deudas eran 23.000 millones de dólares. Esa plata a hoy son 156.080 millones de dólares, que los empresarios nos endilgaron a todo el pueblo argentino, que ningún gobierno después les reclamó que devolvieran la plata que el gobierno había pagado por ellos. Y entonces, claro, estos grandes grupos empresarios que hoy están atrás de Milei y siempre están haciendo lobby y siempre están hablando de seguridades jurídicas, nunca han querido que esto trascendiera. La acumulación originaria. Exacto, nunca quieren que esto trascienda. Entonces,
por eso el tema de la deuda es un tema que está ahí. Sí, sí. Además, gran parte de los medios responden a esos grupos. A ese mismo esquema, por supuesto. Es complejo y además el sistema político también está muy ligado Claro, está estos ligado, ¿sabes por sectores. qué? Porque primero cuando vino Alfonsín, que él dijo que iba a pagar la deuda ilegítima, no lo cumplió, y a partir de ahí todos los gobiernos de la democracia reconocieron la deuda original de la dictadura y siguieron perfeccionándola. El sistema. Siguieron claro. perfeccionando el sistema, porque además había otra cosa que tampoco se habla, y que nosotros tenemos una estructura jurídica originada en la dictadura que ningún gobierno quiso cambiar y que de alguna manera condiciona todas las operaciones del Banco Central, de las entidades financieras, porque después de 40 años, ¿cómo es posible que tengamos normas y leyes firmadas por Videla y por Martínez de Hoz? Seguro. Entonces, de eso tampoco se menciona. Y a esto se suma que en el 90, con la presidencia de Menem, cuando se dicta la ley de administración financiera, que permite que un gobierno pueda pedirle plata al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, sin discutirlo, sin pasar por el Congreso, fantástico, ¿no? Nosotros vivimos mirando al norte, ¿no? Vivimos mirando a Europa, a Estados Unidos, siempre de espaldas a la República Argentina, ¿no? El pensamiento hegemónico en general, Exacto. a nivel cultural. Y hablando de Estados Unidos, por ejemplo, ya que mencionabas el tema de las reformas financieras y económicas de la dictadura, bueno, en su momento, Alexander Hamilton, vos lo sabrás, hace toda una reforma financiera, pero para desarrollar el sistema productivo. Acá fue al revés, ¿no? La dictadura hizo un sistema financiero para destruir el sistema, la economía real e ir a la especulación financiera. Eso exacto. no se tocó, ¿no? Además, es una un economía gobierno rentística financiera. Claro. Que además, claro, hoy lamentablemente en todo el mundo, es decir, el tema de las finanzas ha llegado a tomar tal importancia que las operaciones financieras superan la economía productiva. Claro. Porque, claro, y el dominio de los bancos es de tal magnitud, los fondos de inversión, que uno dice, es decir, ¿qué hacemos? Y claro, nadie se atreve, y los que se atreven, de alguna manera, o los que se atreven a cuestionar esto, son con discursos facilistas, creyendo que uno llega al Poder Ejecutivo y enseguida dicta una medida y se solucionó todo, ¿no? No es tan fácil. Es decir, no es tan fácil. Pero por otro lado, cuando un país supuestamente es soberano, no puede estar permanentemente sometido a las exigencias de otros, a cualquier cuestión conflictiva, someterse a que los jueces de otro lugar decidan, que es lo que hace la Argentina ya hace muchísimo tiempo. Claro. Y nadie lo discute. Y ¿sabes lo que pasa? Es tan fácil de impugnar el sistema de la deuda que cuando yo fui asesor del presidente Correa en el Ecuador y después cuando integré la auditoría de la deuda, ahí nos dimos cuenta de cómo era el sistema. Ahí se investigó, se aclaró y ahí fue cuando llegó el momento de pagar y Correa dijo no, vamos a pagar hasta acá si corresponde pagar esto. Pero claro, él tenía como respaldo todo un análisis completo de lo que había pasado, Claro. de los préstamos, de las presiones, de las amenazas. Bueno, pero acá también hubo auditorías, Alejandro, ¿no? Hubo una auditoría en la época que Ballestero después finalmente saca el fallo. Claro, pero vos fíjate, esa auditoría terminó, esa auditoría investigó la deuda de la dictadura. Sí, sí. Cuando se murió mi padre, yo seguí adelante con el trámite para que se investigara toda la deuda hasta el último canje del 2006. Hace apenas un mes, el juez de la causa acaba de ordenar el archivo definitivo de las actuaciones, diciendo que son todas cuestiones políticas no susceptibles de tener reproche judicial. Ahora, el fiscal Delgado, que murió el año pasado, que era el fiscal de la causa, presentó pruebas irrefutables de delitos. Yo además presenté pruebas contundentes, como por ejemplo que los dictámenes del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino, Sí, sí. no fueron hechas por el Procurador, fueron hechos por los bancos Por los norteamericanos. estudios, claro. Entonces, claro, cuando ve todo eso y ve que la justicia no se anima y que los economistas dicen no, esto no hay que tocarlo, simplemente hay que pagar, es como que estamos en una encerrona, ¿no? Claro, claro.
¿Hay futuro para un país como Argentina si no se desarma esta bomba que es la Yo deuda? creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque mira, en este momento tenemos una deuda, sin contar los cupones atados al PBI, de 411.000 millones de dólares. Si Milei en 4 meses endeudó al país más que Alberto Fernández el año pasado, en el 2022, en el 2023, nos damos cuenta que acá hay todo un proceso donde parece que no se quiere salir. Yo el otro día volví a releer el bono a 100 años que emitió Caputo, Sí, sí. ¿no? Y vos te das cuenta que un bono a 100 años, a una tasa de interés altísima, y ahora no sé qué se le ocurrirá a este señor, que además fue imputado por la justicia, porque emitía bonos por un lado y los compraba por el otro, o sea, teniendo información privilegiada. Bueno, hay que decir que ya el nombramiento de Caputo y del mismo presidente, ¿no? Violan la ley de ética pública porque estaban trabajando en una empresa. Trabajando en empresas. Que se ocupa de esas cosas. Claro, claro, que se ocupaba de la cuestión financiera. No, y además vos sabés que hay un libro que se publicó el año pasado, que lo escribió Alejandro Werner, director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, Sí, sí. que habla de las falencias de Caputo. Y dice que cuando se enteraron que Caputo iba a ser designado presidente del Banco Central, lo llamó al ministro de Economía y le dijo que cómo se les ocurría nombrarle a Caputo. Caputo podía ser un buen operador, pero de política monetaria, financiera y cambiaria. Pero bueno, estos señores responden al interés privado. Y como Milei ha dicho que el futuro de la Argentina es privado y que va a privatizar todo y que lo único que nos va a sacar adelante es el capital privado, estamos sujetos a eso, ¿no? Bueno, habrá que ver si eso que afirma Milei es realmente factible en el corto plazo. No pensemos en el mediano o largo plazo porque no hay muchas experiencias en el corto mundo. plazo se reunió con una serie de empresarios españoles, pero hoy acabo de leer en el diario hace unos minutos que uno de los más importantes acaba de declarar espantado que cómo Milei se le ocurrió calumniar de la manera que lo hizo al presidente del gobierno, ¿no? Sí, sí. O sea que esas actitudes de Milei no creo que le sirvan a la Argentina para recibir inversiones. Una persona que le cuesta tener control de sus actos. Sí, sí. Pero además, si uno evalúa las declaraciones respecto a la evolución de la economía, son ya desde el plano económico, Alejandro, ¿no? Bastante terraplanistas, por así decirlo, claro, ¿no? Porque fíjate, no tienen anclaje con la realidad. No, lo único que se ha parado relativamente es la inflación, que igual es una cifra desmesurada, el 8,8. Pero además, no hay otra cosa. ¿Qué inversiones han venido de diciembre a hoy? Ninguna. Fueron a rogarle al fondo que les diera 15.000 millones de dólares, les tiró 800 millones. Bueno, quizás el proyecto en ese sentido sea el régimen de inversiones extranjeras que están proponiendo en el Congreso Nacional. Un régimen que va a permitir que los narcos, los lavadores de dinero vengan, como Milei dice que no le interesa la plata de donde venga, es decir, puedan invertir acá y hacer cualquier tipo de desastres económicos, viendo si perjudican la industria argentina, pero además hay grandes empresas que en este momento están teniendo problemas. Yo no sé qué pensarán de Milei. Claro. Asindar ha tenido que frenar un montón de operaciones que tenía planteadas. Entonces, el sector financiero seguramente estará contento, ¿no? Porque sí, están haciendo sus negocios. Están haciendo sus negocios. Ellos siempre hacen sus negocios. Sí. Ahora, en Argentina, si es un país joven, Argentina, ¿no? Claramente, desde el punto de vista institucional, 200 años, y hemos tenido grandes dirigentes, grandes argentinos, grandes patriotas, y si bien nunca logramos independizarnos totalmente, hemos tenido momentos de gran desarrollo en Argentina, ¿no? Por algo, Argentina estuvo a la vanguardia, por así decirlo, en la cultura, en la economía, en la producción, fabril, y bueno, de repente caemos desde hace unas décadas en un nivel de decadencia alarmante. Para Milei hace 100 años, ¿no? Y a mí me llama la atención la fecha, por hace 100 años es hablar de 1923. Y en 1923, hacía poco que había asumido el general Mosconi la dirección de YPF, que a través de su trabajo
llevó a convertir YPF en una de las empresas más importantes del mundo, con un ínfimo aporte estatal. Sí, sí. Además de desarrollar a la petrolera que fue una de las más importantes del mundo. Petrobras de Brasil, Pemex de México, ANCAP del Uruguay se hicieron a imagen y semejanza de la petrolera estatal. Es decir, aquí la decadencia real empezó en 1976, porque hubo en otros gobiernos problemas, endeudamientos que se sumaban y por ahí se achicaban. Pero, por ejemplo, las empresas públicas siempre estuvieron controladas por el Estado. Sí, sí. Y más allá de cuestiones burocráticas que puedan imputarse, no lo que vino después y lo que en la década del 90 se terminó de cerrar, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, si uno mira cifras, Alejandro, las cifras del Fondo Monetario, ¿no? Del artículo 4 del Fondo Monetario. Sí, ¿no? Son claro, espeluznantes. Claro. Si uno ve lo que es el proceso de la última sustitución de importaciones, 1930, 1974, 1975, son realmente cifras europeas. Sí, casi pleno empleo, pobreza del 4% real. ¿no? En el 75 había 4% de pobreza. Claro. Ahora hay 50 o más. Sí, es. Claro, y el problema es que ahora tenemos un presidente que miente, que dice que si no hubiera hecho lo que hizo, primero que él dice que es el ajuste más brutal, lo dice claramente, y es cierto, que si no lo hubiera hecho, la inflación hubiera llegado al 15.000%. Todas cifras que se tiran como yo dijera cualquier cosa, ¿no? Claro. Y hay gente que lamentablemente cree en esto y cree que esta es la única solución para que todos los problemas que tenemos de alguna manera sean arreglados. Alejandro, volviendo al tema de la deuda, que es un tema central, decías que no hay solución para Argentina si no se aborda seriamente ese tema. ¿Por dónde empezar? Si hipotéticamente hoy serías parte de algún equipo que busque solucionar este tema, ¿por dónde abordarlo? Mira, yo escribí un libro hace poco que lamentablemente fue casi confiscado porque lo editó la Universidad de La Punta, en la provincia de San Luis, y cuando estaba el libro ya saliendo, vino un nuevo gobernador que, como en la época de los bastones largos, ordenó el allanamiento de la universidad, destituyó a la rectora, y de la edición me quedó nada más que la edición digital, ¿no? Es un libro que es el FMI y el Derecho Internacional, donde analizo toda la estructura del Fondo Monetario, cómo se maneja, las inmunidades que tiene, cómo puede hacer daño a cualquier país y nadie puede tocarlo. Y acá el Fondo Monetario es uno de los grandes responsables de las cosas que han pasado. Pero claro, cuando vos decís no le pago al Fondo Monetario, te miran diciendo no, este es un loco, ¿no? Primero se olvidan que hay países que le dejaron de pagar al Fondo Monetario y el planteo que hace el Fondo está establecido en sus reglamentos, su estatuto, su carta constitutiva, es mandar una nueva misión y empezar a negociar con ese país a ver si consigue llegar a algún tipo de acuerdo. Esas negociaciones pueden llegar hasta 2 años, 2 años y medio, y finalmente, si no hay acuerdo, recién ahí el fondo puede tomar algún tipo de decisión. Claro. Pero además de eso, de decirle al fondo, señores, ustedes fueron responsables, ¿saben por qué? Porque de acuerdo al stand-by que firmamos en el 2018, ustedes eran informados cada 24 horas de lo que ocurría con la política financiera, cambiaria y económica. Y sabían que la plata se iba, y el artículo 6 del convenio constitutivo prohíbe que el dinero que envía el fondo se utiliza para una salida de capitales. Y cuando el fondo toma conciencia de eso, lo que tiene que hacer es advertirle al gobierno y cesarle la transferencia y los desembolsos comprometidos. El fondo no lo hizo. Claro. Entonces, primero poner en evidencia la actitud del fondo. Después, otra de las cosas que no tiene que ver con los bancos extranjeros es llamar a todos los deudores privados cuya deuda la Argentina pagó por ello y decirle, señores, las cuentas públicas no dan esto. Como estas empresas que ustedes representan son empresas altamente rentables, porque de los últimos informes que tenemos sabemos los réditos que han tenido, es hora de que ustedes empiecen a devolverle a la Argentina el dinero que la Argentina pagó por ellos. Esto como una base para comenzar. Claro, esto produjo un terremoto, ¿no? Sí. Pero acá están las pruebas. Hay una auditoría que se hizo y demostró que, por ejemplo, la empresa Cargill hizo esto y esto. Las empresas del Grupo Macri hicieron esto y esto. Y así con una enorme cantidad de cosas que han sido presentadas a la justicia, que la Fiscalía Federal permanentemente trató de impulsar esto para agarrar a los responsables, pero, claro, tocar a Techint,
a Prensa, a las grandes empresas es complicado, pero yo creo que no hay, es decir, si seguimos con este sistema y seguiremos así, refinanciando la deuda, achicándola un poco, volviéndola a aumentar. Y con un pueblo que sufre cada vez más. Y con una situación económica cada vez más problemática. Claro. Porque no hablemos de los que tienen un trabajo y ya están viendo problemas. El que no tiene nada, yo no sé acá en Santa Fe, pero en Buenos Aires, vos recorrés las calles de Buenos Aires, nunca se ha visto familias enteras durmiendo en la calle como ahora. Sí, sí, decir, aquí también. Esto ¿no? uno lo ve cerca y más allá de los tecnicismos económicos y de los papers que se hacen, esa es una realidad que hay que terminarla. Y no se puede terminar si vamos a tener que pagar 7.000 millones de dólares todos los años a los acreedores extranjeros. Sí, sí, además una deuda ilegal, como además, sentenció... probada claro. ilegalmente, probada que fue un fraude. Pero, viste, es como que en algunos casos yo creo que nadie hace nada porque hay interés en juego. En otros casos porque habrá miedo, o sea, y... Es una mezcla de cuestiones también. No podemos animarnos. Sí, sí, es una mezcla de cuestiones, Alejandro, porque, a ver, tenemos una clase dirigente actualmente que es pusilánime en un punto, ¿no? Pero no tiene un carácter patriótico, ¿no? Evidentemente, porque si no tendría otra actitud. Bueno, yo escuché los discursos en el Congreso. Primero me asombró que gente que hablara contra la ley base terminara apoyándola. Claro. Y después, yo que estuve 4 años en diputados y 6 en el Senado, ver la mediocridad de la dirigencia política, la pusilanimidad, como vos decís, y la cobardía que tienen para enfrentar los problemas. Siempre están tratando de ver qué ventaja obtienen, tratando de negociar. Claro, yo a veces que veía los debates desde mi oficina y a veces estaba en la sesión, decía, ¿cómo es posible que con esta dirigencia política se pueda sacar el país adelante? Y por otro lado, Luis, ninguno se hace cargo de las responsabilidades que le competen en los distintos gobiernos que apoyaron. Porque yo me acuerdo cuando se hizo el stand-by con Macri, sí, un conjunto de diputados salieron a protestar que no había pasado por el Congreso. Y claro, el gobierno le contestó que no había pasado por el Congreso porque había una ley de la Nación, la 2456, que permitía al gobierno hacer eso. Ahora, esa ley fue ratificada por la mayoría kirchnerista en ambas cámaras en el 2014. O sea, no podían desconocer lo que ellos mismos habían firmado. Pero claro, no sé si la gente no tiene memoria o se olvida, entonces, bueno, decimos cualquier cosa. Claro, claro, Alejandro, qué encrucijada que tiene la República Argentina, el pueblo argentino. Ojalá, bueno, evidentemente tiene que haber una solución, porque si no, como decías, la crisis se va a agravar. Y vos hablás de pusilanimidad. Y claro, ¿por qué crece Macri? ¿Por qué se sostiene tanto? Pues claro, enfrente no tiene un grupo sólido que lo enfrente, lo cuestione. Todos están peleando unos con otros, en todos los partidos hay internas, hay luchas. Entonces, claro. Sí, sí, son resertas por poder, pero no se cuestiona salir de la administración de este escenario colonial. Claro, y hacer una política de Estado distinta para llevar a la Argentina definitivamente a otro lugar y no en esta situación que está. Hay que asumir, Alejandro, alguna vez que el costo de seguir esta línea es mucho más alto que luchar por otro escenario. Es mucho más alto que enfrentar el sistema y decir, bueno, empecemos de foja cero, hagamos cosas distintas y vamos a sacar el país adelante. Yo tengo el ejemplo que siempre pongo, el de Correo, un país mucho más chico que la Argentina, con innumerables problemas, donde toda la parte de la deuda se transformó. Se transformó por un presidente que no tenía ni senadores, ni diputados, ni nada, porque asumió solo, pero tuvo decisión política de cambiar las cosas. En este momento parece que no la hay. Gracias por estos minutos. Gracias a vos. Seguimos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498.
Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos.